Bienvenidos apreciados hermanos y amigos a vuestro canal El Estandarte Adventista. Continuando con nuestros estudios acerca de nuestra preparación para el tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 26 de septiembre de 2020, la misma que lleva por título La mujer sabia y la muerte del viejo hombre. Bien, el título es muy ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos presenta de manera gráfica, en la figura de una mujer sabia o ilustrada, una de las características que debe de poseer la Iglesia del Señor en el final de los tiempos, el cual es tener sabiduría, pero una sabiduría que es para la salvación de las almas que perecen por falta del conocimiento del verdadero Evangelio de Dios. Además, esta sabiduría ha de estar asociada a la victoria de la persona sobre su vieja naturaleza pecaminosa, más conocida como el viejo hombre o el viejo yo, siendo este viejo hombre o viejo yo la causa o explicación de por qué caemos continuamente en el pecado. En realidad, esta victoria de la persona sobre su viejo yo no es ni más ni menos que el haber alcanzado a guardar completamente todos los mandamientos del Señor. Sin más, pasemos entonces al desarrollo de esta interesante lección. En el párrafo de introducción se nos habla sobre la sabiduría asociada al dominio propio. Se nos dice que es mejor la sabiduría que la fuerza, pues muchas victorias se pueden lograr por medio de la sabiduría, aún siendo pobres en recursos. Y Ellen White, reiterando esta misma idea, nos declara que es sabio aquel hombre o mujer que pueden controlar o dominar sus propias pasiones que aquellos que sucumben ante ellas. Pues esto mismo lo declaraba un conocido emperador, que afirmaba que su mayor victoria consistió en vencer su turbulento carácter, que las guerras que ganó. Un ejemplo contrario a la práctica de la sabiduría lo encontraríamos en Julio César y Alejandro Magno, que aunque conquistaron el mundo por medio de la fuerza de sus armas, sin embargo, ellos perecieron vencidos por sus propias pasiones y concupiscencias. Bien, pasemos entonces al desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: La sabiduría busca la paz. Pregunta número 1. ¿Quién vivía en Abel Bet-Maca y con quién deseaba hablar? Bueno, de acuerdo a 2 de Samuel 20:15, encontramos que en esta ciudad de Abel Bet-Maca vivía una mujer sabia, o ilustrada diríamos hoy, cuyo nombre no sabemos, pero que ante el peligro de que su ciudad, con todos sus habitantes, fuese destruida por las fuerzas de Joab, el general del ejército de Israel, asumió de una manera valiente y oportuna el liderazgo de defender su ciudad, pero de una manera pacífica, por lo que empleando sagazmente su inteligencia y persuasión, pudo lograr rescatar a su ciudad del peligro de ser aniquilada. Esta destacada persona es una mujer anónima, pero que sin embargo su aparición y actuación en medio de esta terrible crisis que se generó en su ciudad le dio relevancia y significado a su participación. Y es por eso que este relato ha quedado registrado en la Biblia, para que nosotros lo estudiemos y aprendamos también que deberemos de actuar con sabiduría en la terrible crisis final que muy pronto sobrevendrá a nuestro mundo. Ahora, acerca de la pregunta de con quién quería hablar esta sabia mujer, bueno, esta sabia mujer quería hablar con un importante personaje, y este personaje era Joab, general del ejército del rey David, pues Joab tenía sitiada a la ciudad de Abel Bet-Maca y estaba dispuesto a destruirla, pues en esta ciudad se había refugiado un tal Seba, hijo de Bicri, luego del fracaso de su rebelión contra el rey David. Parece ser que este rebelde, Seba, se introdujo encubiertamente en la ciudad de Abel Bet-Maca y luego quiso hacer pasar como que toda la ciudad estaba en favor de él, y por eso es que Joab quería destruir toda la ciudad. De acuerdo al texto de 2 de Samuel 20:16, esta mujer sabia pide a manera de ruego que le permitan hablar con Joab, pues estaba en manos de este poderoso general el destino de esta ciudad y con ella el destino de todos sus habitantes. Por eso es que esta mujer, llena de valor, prudencia y de persuasión, pidió hablar con Joab en un intento de salvar su vida y la de sus conciudadanos.
Y esto, hermanos, encierra una lección para nosotros que vivimos en este tiempo del fin, pues en vista de la cercanía de la gran crisis final que se producirá en nuestro mundo, debemos también de buscar a aquel que puede librarnos de la destrucción que se aproxima. Y esta persona es Jesús, nuestro poderoso general, pues es a Cristo a quien el Padre Celestial ha designado como propiciación o salvación para toda la humanidad. Esta es la sabiduría que Dios nos pide que tengamos, hermanos, la sabiduría para buscar a nuestro poderoso y amante Salvador, Cristo Jesús, pues solo Él puede salvar a esta pobre humanidad de la destrucción final que se aproxima. Ellen White, en la página 26 del libro Consejo para jóvenes enamorados, comentándonos un poco más al respecto, nos dice que debemos seguir el camino que Cristo ha delineado para nosotros, y si lo seguimos, creceremos de luz en luz hasta convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Recordemos que nuestra vida pertenece a Jesús y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso es necesario apartarnos de todo aquello que nos impida crecer en la luz de Cristo, ya sea cambiando de hábitos o evitando compañías de aquellos que no aman ni temen al Señor. Pasemos a la pregunta número 2 que nos dice: ¿cuál era el refrán en la antigüedad en Israel cuando tenían dudas o preguntas? Y similarmente, ¿a dónde debemos dirigirnos con nuestras interrogaciones? Bien, el refrán que en la antigüedad se solía utilizar para resolver cualquier duda o dirimir cualquier conflicto era pregunta en Abel, aludiendo así a la ciudad de Abel Bet-Maca. Y con ese refrán que se decía, cualquier asunto quedaba resuelto. Este era un refrán muy popular en este tiempo y seguramente se debía a la alta consideración en cuanto a conocimientos de que gozaba esta ciudad. Es posible que Abel Bet-Maca haya sido la Atenas de Israel en ese entonces, pues bastaba con decir pregunten a Abel para resolver cualquier asunto. Así está escrito en 2 de Samuel 20:18. Ahora, respecto de la subpregunta que dice, ¿y hoy a dónde debemos dirigir nuestras interrogaciones? Bien, en este tiempo, ante las dudas o interrogantes que tengamos, ya no es necesario ir y preguntar en Abel, como se solía hacer antiguamente, sino que hoy debemos ir o recurrir a los dos libros principales que Dios nos ha dejado en la tierra para resolver cualquier interrogante. Uno es la Santa Biblia, fuente o manantial de toda verdad y expresión del pensamiento y de la voluntad de nuestro Dios de amor. Y el otro es el libro de la naturaleza, el cual exhibe la sabiduría y el poder de nuestro Padre Celestial. A estas dos fuentes podemos recurrir para resolver nuestras dudas o interrogantes, pero puede ser quizás que nos puedan atraer las fuentes humanas para resolver nuestras dudas. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que estas fuentes humanas, aunque puedan ser lógicas o autorizadas, tienen la limitación del conocimiento humano y no poseen la virtud de restaurar y equilibrar nuestra existencia. Por eso es que debemos recurrir confiadamente a las Sagradas Escrituras. Así está escrito en Isaías 34:16. Inquirid en el libro del Eterno y leed. Ninguno faltará, ninguno quedará sin su compañera, porque su boca lo mandó y su mismo espíritu los reunirá. Tengamos entonces, hermanos, confianza y fe, y busquemos resolver nuestras dudas en los sabios libros de nuestro Dios. Ellen White también nos confirma esta misma idea. Ella nos dice que la Biblia es obra intelectual de Dios, y el intelecto de Dios es muy superior a los intelectos humanos, cuyas mentes son finitas. Y es justamente por esto que las ciencias humanas nunca podrán igualar a la ciencia de Dios. Tengamos fe, hermanos, de que esto es así, y si hacemos esto, descubriremos que al estudiar la Biblia se reavivarán y fortalecerán nuestras capacidades intelectuales, nuestra facultad de razonar se ensanchará y nuestro equilibrio personal mejorará uniformemente. Así está escrito en su libro La Educación, página 53. Pasemos ahora a la pregunta número 3 que nos dice: aunque David y Joab eran guerreros y a veces infieles, ¿cómo se declaró la mujer sabia? ¿Y quién es como la mujer sabia?
Bien, la mujer sabia, hablando a Joab desde lo alto de la muralla de su ciudad, se declaró a sí misma como una mujer pacífica y fiel a Israel, lo cual era significativo, pues de esta manera ella revelaba que no buscaba sublevarse o rebelarse contra el rey de Israel, tal como sí lo había hecho aquel malvado hombre llamado Seba, hijo de Bicri. Y aunque Seba se refugiaba en la ciudad de Abel Bet-Maca, ello no quería decir que sus habitantes le apoyaran en su rebelión. Estas palabras fueron muy oportunas, pues el general Joab, que ya tenía sitiada la ciudad, había empezado a derribar los muros de esta ciudad para destruir a todos sus habitantes. Así está escrito en 2 de Samuel 20:19, cuando ella le dice: «Yo soy una mujer pacífica y fiel a Israel, pero tú procuras destruir esta ciudad que es madre en Israel». Con estas palabras, esta mujer sabia comenzó ante Joab su intercesión en favor de todos los habitantes de su ciudad. La actuación de esta mujer sabia en defensa de los habitantes de su ciudad es para nosotros muy ilustrativo, pues su actitud pacificadora encierra para nosotros una gran lección, la cual es la promesa de Dios de ser hijos suyos si es que también nosotros somos pacificadores. Así está escrito en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, verso 9. Con esto quedan descartados para el reino de Dios todos aquellos que no son pacificadores. Busquemos entonces, hermanos, la paz con todas las personas, pues sin la paz ninguno podrá ver a Dios y ser salvos. Ahora, respecto de la pregunta que se nos hace acerca de quién es como la mujer sabia, es decir, sabia, leal, pacífica y que busca defender la vida de las demás personas. Bueno, creo que la persona que guarda relación con esta conducta de la mujer sabia es, en primer lugar, nuestro Señor Jesús. Pues el Señor Jesús es llamado en Isaías 9:6 como consejero y príncipe de paz, y Él es quien ha sido enviado al mundo para que tengamos salvación. El Señor Jesús es el primer sabio y pacificador que nosotros conocemos. Pero además del Señor Jesús, también en la Biblia encontramos a otros personajes pacíficos y sabios como Melquisedec, rey de Salem, a José, el pacífico hijo de Jacob, que llegó a ser consejero del faraón. También tenemos a Daniel y sus 3 amigos, quienes fueron sabios y pacíficos en el reino de Babilonia. Podríamos agregar a la lista algunos personajes más, tales como Esdras y Nehemías. Pero proyectándonos hacia el futuro, hacia el final de los tiempos, también encontraremos a muchas personas llamadas sabias y pacíficas, pero que nosotros las conocemos mejor con el nombre de Iglesia Victoriosa, Iglesia de Filadelfia o los 144.000 sellados. Bueno, todos ellos serán el fiel reflejo del carácter sabio y pacífico de nuestro Señor Jesús y de esta mujer sabia de Abel Bet-Maca. Y este es el objetivo de nuestra lección también, hermanos, que aprendamos a ser sabios y pacíficos, pues esto tiene gran recompensa y es el deseo de Dios de que sus hijos tengamos este hermoso carácter, así como el de Cristo. Por eso es que Ellen White también nos recomienda que estudiemos nuestras Biblias buscando la adquisición del conocimiento elevado y ennoblecedor, el cual se encuentra en las Sagradas Escrituras. Solo así estaremos completos en Jesús, nos dice ella. Estudiemos entonces, hermanos, nuestras Biblias con entusiasmo y esmero, y más aún considerando que ya nos queda poco tiempo para el final de la historia de la humanidad. Bueno, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo que nos dice: El rebelde y el viejo hombre. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el acuerdo entre la mujer sabia y Joab? ¿Y a quién simboliza el rebelde Seba, hijo de Bicri? Bien, el acuerdo al que llegaron esta mujer sabia o ilustre de la ciudad de Abel Bet-Maca con Joab, el general de los ejércitos de Israel, fue que los ciudadanos de Abel Bet-Maca entregarían la cabeza del rebelde Seba a Joab, y éste no haría daño a la ciudad, pues Joab había venido a la ciudad a capturar a Seba y no a destruir a la ciudad de Abel Bet-Maca. Pues así está escrito en 2 de Samuel, capítulo 20, versos 20 y 21, en donde se nos dice que Joab respondió de esta manera: «Nunca tal acontezca que yo destruya ni deshaga esta ciudad, pues el caso no es así,
sino que un hombre de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese hombre, y yo me iré de esta ciudad. La mujer sabia dijo a Joab: su cabeza te será echada desde la muralla. Y así es como se resolvió este asunto, hermanos, que en un principio había aterrorizado a toda la ciudad de Abel-Bet-Maca con la amenaza de su inminente destrucción. Ahora, acerca de la pregunta de a quién representa el rebelde Seba, hijo de Bicri, bueno, nosotros podemos decir que este malvado Seba representa de manera simbólica a nuestro viejo hombre o a nuestra vieja naturaleza pecaminosa que nos lleva continuamente a transgredir o desobedecer los mandamientos de Dios. O dicho en otras palabras, el rebelde Seba es una representación de nuestro yo carnal que se rebela o subleva contra los mandamientos del Señor. Y ya sabemos cómo terminó el rebelde Seba, es decir, terminó exterminado. Y así también, hermanos, nosotros necesitamos hacer morir al viejo hombre que habita en nosotros, pues el viejo hombre está atestado de delitos y pecados. Si no conseguimos esto, no podremos conseguir también ser hijos de Dios, pues así está escrito, que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Despojémonos entonces, hermanos, de este yo rebelde y pecaminoso, crucificándolo en la cruz, y demos lugar en nuestras vidas al nuevo hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, es decir, hecho en justicia y santidad, pues así está escrito en Efesios 4:24. Y de la misma manera, el espíritu de profecía nos reitera esta misma idea, de que debemos morir a nuestro viejo hombre, debemos crucificar nuestro viejo yo con sus afectos y concupiscencias a través de una vida de comunión con Dios, ya sea vía la oración o vía el estudio de las Sagradas Escrituras. Sigamos entonces, hermanos, los consejos que nos da tanto la Biblia como el espíritu de profecía y vivamos la vida que le agrada a Dios. Pasemos ahora a la pregunta número 5 que nos dice: en los últimos días, ¿quién intentará introducirse en la iglesia de Dios como lo hizo el rebelde Seba, hijo de Bicri? ¿Y qué día querrán introducir como día de descanso? Bien, de acuerdo al libro El conflicto de los siglos, en la página 249, se nos muestra que en los últimos tiempos, hombres de la organización católica de los jesuitas se infiltrarán encubiertamente dentro de la institución adventista, para que desde dentro de la organización introduzcan sus falsas doctrinas o enseñanzas llamadas por el profeta Ezequiel abominaciones o herejías, y de esta manera harán caer a muchos del pueblo de Dios, pues estas falsas doctrinas los llevarán a transgredir abiertamente los mandamientos del Señor. Y así como el malvado y rebelde Seba se infiltró en la ciudad de Abel-Bet-Maca, estos malvados hombres de la organización de los jesuitas también se introducirán en nuestra denominación para desde adentro enseñar sus herejías y así confundir al pueblo de Dios. Esto siempre ha sido la estrategia del enemigo, de infiltrar hombres malos dentro del pueblo de Dios para que desde dentro hacerlos caer. Tenemos, por ejemplo, el caso de Judas, de cómo se introdujo en el grupo de los apóstoles del Señor, o también el caso de los judíos de la iglesia de los Gálatas, que se infiltraron en esta iglesia y los hicieron caer. Hay más ejemplos de esta estrategia enemiga de infiltrar al profeso pueblo de Dios para desviarlos de la correcta fe. Estemos pues alertas, apreciados hermanos. En realidad, la orden de los jesuitas ya se ha infiltrado a nivel mundial en todas las instituciones mundanales, ya sean escuelas, universidades, instituciones religiosas, organismos gubernamentales y de justicia principalmente, para llevar al mundo entero al engaño de su falsa religión. Y hacen todo esto porque Satanás necesita tener controlado al mundo entero para que no estén preparados para el gran día del Señor. Ahora, acerca de la pregunta de qué día querrán introducir como día de descanso, bueno, estos hombres provenientes de la Organización Católica de los Jesuitas introducirán a nivel global o mundial la idea del día de descanso dominical, aludiendo de que este es el día de descanso del Señor,
y de que será necesario guardar este día para detener los juicios o plagas de Dios que estarán cayendo en el final de los tiempos. Este descanso dominical, falsamente llamado Día del Señor, estará en abierta oposición al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos enseña que el día de reposo del Señor es el séptimo día de la semana y no el primero como el día domingo. Esta herejía, que encubiertamente ya ha comenzado a introducirse en la mayoría de las iglesias autodenominadas cristianas, es llamada en Apocalipsis 13:16 como la marca de la bestia, o más popularmente conocido como el 666. Estemos pues alertas, apreciados hermanos, a las herejías que se intentan introducir para engañar al pueblo y hacerlos apostatar de su fe en Dios, guardando un falso día de reposo. Pasemos ahora a la pregunta número 6, que nos dice: ¿cumplió su palabra la mujer sabia? ¿Y cómo ha de darse muerte al intruso y viejo hombre espiritualmente? La Escritura nos dice que aquella sabia o ilustre mujer cumplió con su parte del acuerdo. Por eso es que luego de conversar con Joab, ella fue a donde su pueblo para explicarles su parte del acuerdo. Y entonces ellos ejecutaron a aquel rebelde y malvado Seba y entregaron su cabeza al general Joab. En vista de esto, Joab también cumplió con su parte del acuerdo y se retiró con sus soldados de esta ciudad. Ahora se nos pregunta, basados en esta historia de la mujer sabia y su pacto con Joab, de cómo nosotros deberemos de dar muerte al viejo hombre que habita en nuestro ser. Bien, teniendo en cuenta que en esta historia se le quitó la vida al rebelde y malvado Seba, cortándole la cabeza, nosotros también deberemos de dar muerte a nuestro viejo yo, o viejo hombre pecaminoso, de la misma manera, es decir, quitándole la cabeza. Pero esto de un modo espiritual, pues de lo que se trata es que quitemos de nuestras mentes aquellas viejas ideas y viejos pensamientos que nos han llevado a ser las personas pecadoras que somos, e introducir en nuestra mente nuevas ideas o nuevos pensamientos, los cuales deberán de versar sobre la justicia, la rectitud, la pureza, la paz y la santidad, siendo todas estas ideas sabias, pues están basadas en el Evangelio del Señor Jesús. Si hacemos esto, entonces sería lo más sabio que estaríamos haciendo, y tendremos como recompensa no solo nuestra vida, sino el ser llamados hijos de Dios. Quitemos entonces, hermanos, aquellas ideas malas o corruptas de nuestras mentes e incorporemos en ella los mandamientos del Señor. Si conseguimos esto, entonces podremos estar de pie el día de la segunda venida del Señor Jesús. Ahora, vemos en Hebreos 4:12 que se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, lo cual es cierto, pues a lo largo de la historia muchas personas han sido transformadas de su antigua manera de ser a nuevas personas hechas en justicia y rectitud. Y en esto consistiría la sabiduría de Dios, hermanos, en que su palabra nos rescata de nuestra vieja manera de ser, transformándonos en nuevas criaturas. Por eso se dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que elimina o mata al viejo ser pecaminoso que hay en nosotros y da lugar a un nuevo ser hecho a imagen de Dios. Pasemos ahora a la pregunta número 7 de nuestra lección, que nos dice: ¿quién es la sabiduría personificada en las Sagradas Escrituras? Bien, esta es una bonita pregunta acerca de quién es la sabiduría personificada en las Sagradas Escrituras. ¿Y quién más va a ser, hermanos? Es Cristo Jesús, la sabiduría personificada. Así nos lo dice el pasaje de 1 de Corintios 1:24, que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría hecha carne, hermanos, pues su vida aquí en la tierra, tal como nos la relata la Biblia, fue una vida de completa obediencia, de completa paz, de completa mansedumbre, de completa piedad y de completo amor por el prójimo. La vida del Señor Jesús, hermanos, nos ilustra cómo debe ser la vida del hombre en general y del cristiano en particular. Una vida de obediencia, de santidad, de paz y de ayuda al prójimo. Jesús es nuestro ejemplo y es a quien nosotros debemos de mirar para cambiar. Y es por esto que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús aquí a la tierra, para que contemplando su ejemplo,
nosotros cambiemos y dejemos atrás nuestra vida de rebelión y pecado y pudiésemos ser convertidos en unos seres humanos que reflejemos el buen carácter de nuestro Creador. Este es el propósito del plan de salvación, hermanos, y es por este motivo que esta historia de la mujer sabia ha quedado registrado en la Biblia como una ilustración de lo beneficioso que es ser sabios, leales y pacíficos, tanto para nosotros como para el prójimo, pues la sabiduría busca defender y preservar la vida misma y la vida de los demás. Como dijimos al principio, esta cualidad de la sabiduría será alcanzada completamente por la Iglesia del Señor en el final de los tiempos, y este final está cerca. Oremos entonces, hermanos, para que este propósito del Señor se pueda hacer realidad en nuestras vidas. Seamos entonces sabios y escojamos ser leales y no rebeldes a Dios. Es mi deseo, apreciados hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.